mañana a Cristóbal Rodríguez, quien es un abogado constitucionalista de primer plano. Ustedes saben que el lunes se conmemora el Día del Poder Judicial, que normalmente se celebra con actos diversos, pero sobre todo hay un acto solemne al que generalmente asiste el presidente de la República, y la gente se prepara para esperar el discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es quien generalmente hablan, que hoy tenemos ya varias cortes altas. No solamente cortes. Eso. Cristóbal, la justicia está sentada en el banquillo de los acusados. Se dice que uno de los déficits que tiene el país tiene que ver con este poder del Estado tan importante. ¿Cómo tú evalúas el año y cuáles son las predicciones para el año que viene y cuáles son los cambios que hay que hacer? Bueno, feliz año nuevo, señores. Sí, sí, muchas gracias. Es un placer estar aquí iniciando tan temprano en el año. La situación del sistema de justicia en República Dominicana, si uno la mira a la luz de todos los informes, tanto nacionales como internacionales, sobre relación de valoración de la ciudadanía respecto de las instituciones, acusa un proceso gradual y sistemático de deterioro en la percepción de la ciudadanía. Anda por el orden del 20%, muy bajito, el nivel de aprecio ciudadano del sector o de la administración de justicia en el país. Y esta es una información consistente, reitero, en todos. Bueno, las encuestas Galo se ha encargado. Sí, todos los estudios. Ese es un proceso que ha venido de manera sistemática complicándose. Aquí en el año 1997 empezó un proceso de reforma del Poder Judicial. Ese proceso, digamos, tuvo momentos, picos de aprecio ciudadano, de involucramiento, de compromiso del Estado y de la ciudadanía en esa idea de que la justicia debía ser independiente, de que los jueces debían ser imparciales. Sin embargo, en el año 2003 y 2004 ya empezaron a presentarse indicios de estancamiento de ese proceso. Y a partir de ahí empezó ya, poco tiempo después, empezó un proceso de deterioro en la percepción de la imagen de la justicia en el país. Y esto no viene de la nada. Esa forma de la gente percibir el funcionamiento del sistema de justicia tiene que ver con que la gente siente que no se siente interpelada favorablemente por el proceder de jueces, fiscales, etc. Y hay varias razones, entre ellas, tradicionalmente, y eso aunque ha mejorado, no ha llegado a los niveles en que debería producirse. Ha habido una relación como muy marcada de asimetría entre los funcionarios y la ciudadanía. Es decir, los fiscales, los jueces, la gente los percibe que están en un lugar que no es el que le corresponde a la mayoría de la gente. Y la idea detrás de esto es que no se asume la justicia como un servicio, que es lo que es. O sea, la justicia es un servicio a la ciudadanía, en todas sus manifestaciones. Entonces, tenemos en primer lugar eso. Tenemos el tema, digamos, que es lo que más convoca a la discusión en los últimos años, de la poca respuesta que tradicionalmente ha dado la justicia a situaciones que para la gente son relevantes. El tema de la corrupción y el tema de la impunidad. Es decir, la gente percibe que hay un nivel de impunidad demasiado alto.
Y si bien en los últimos años hay muchos casos, en los últimos 2, 3 años hay muchos casos, realmente muchos, menores, medianos, algunos mayores, de sanciones, incluso sanciones ejemplarizantes, la gente asume que no es suficiente, que hay mucho más que debe hacer el sistema de justicia. El sistema de justicia no son los jueces, el sistema de justicia es claro, todo, los fiscales, todo el sistema. todo el entramado. Pero hay un tema, Cristóbal. Perdón, déjame, sí, y hay otro tema. Ya vamos por el cuarto. Que para mí es, en términos de sus manifestaciones cotidianas, el determinante, más que el tema de la corrupción. Y es lo difícil, lo fácil que es que un ciudadano X ingrese con un problema minúsculo y muchas veces en el que no tiene un nivel de involucramiento real al sistema de justicia y le va a tardar años. Yo te voy a poner un ejemplo que yo viví, no voy a mencionar nombres, dos ingenieros jóvenes desarrolladores de proyectos inmobiliarios se vieron involucrados en un problema por un tercero. Un pariente de uno de ellos que tiene unos problemas con el sistema de justicia penal. Eso fue suficiente para que el que tiene el parentesco con el sujeto encartado en un proceso penal fuera requerido judicialmente, embargadas sus cuentas y involucrado en un proceso por lavado de activos. 4 años. Sí, le costó, resolución. 4 años le costó resolver ese problema. O sea, le llegó a su oficina, pero eso pasa todos los días en las más diversas circunstancias y uno no se entera. Entonces, cuando eso le pasa a una persona, le pasa a 10, le pasa a cientos de personas en todo el país, la gente dice, ¿pero qué es lo que tenemos? Entonces, es como un Estado castigador. penalizante. Pero es que es absurdo. Absurdo. Es que son situaciones absurdas. Inclusive para ilustrar un poquito más también lo que está diciendo, hasta casos bien sonados, como el caso del asesinato del periodista Blas Olivo. Ese caso todavía está pendiente de ser juzgado. Totalmente. 2 años después. Y esos reenvíos y reenvíos con una familia activa, movilizándose, gastando dinero, presente en todos los actos. Y no es posible que le pase en juicio por la negligencia del sistema, por los obstáculos que hay en el sistema. Entonces hay una mezcla que tiene que ver con una percepción generalizada de impunidad. Que está fundamentada, según dice. Y los grandes casos de corrupción, esos comportamientos, esos sucesos que suceden, que pasan cotidianamente. Eso pasa todos los días. Gente que se ve entrampada, parecen personajes kafkianos, entrampadas en la burocracia judicial con problemas en los que no tienen ningún nivel de involucramiento real. Y luego esa percepción de distancia entre el funcionario y el ciudadano que provoca una relación que no es. ¿Cómo se revierte esa situación? Bueno, yo pienso que nosotros en algún momento nos creímos que la reforma estaba hecha, que los problemas de la justicia estaban resueltos y dejamos de hacer lo que corresponde. O sea, ningún problema en el mundo de las instituciones, en el mundo de la democracia y del Estado de Derecho se soluciona. Los problemas, las instituciones siempre hay que estar encima de ellas mirando su comportamiento. Y yo creo que una de las cosas que necesita el Poder Judicial... Pero perdón, es que los ciudadanos, está diciendo mirando el comportamiento. ¿Quiénes tenemos que mirar? Porque aquí los ciudadanos estamos copados. Nada más sobrevivir en la sociedad dominicana, honestamente, porque si me meto a político o a narcotraficante, yo sería una mujer triunfante, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces desgasta tanto a la gente que cómo puede tener energía para estar vigilando
los hospitales, la educación, entonces la justicia y sin embargo se vigila. Y sin embargo se vigila. Fíjate que aquí acaba de pasar una fase del proceso de recomposición de dos de las altas cortes, el Tribunal Constitucional y el proceso que inicia el próximo día 10 con la Suprema Corte de Justicia. O sea, la gente se involucró en eso. Sí, sí. Podemos discutir si la mayoría de la gente, pero el hecho real, el hecho real es que la gente se siente interpretada, la gente manifiesta sus preocupaciones. Aunque no siempre le ponen caso. No siempre le ponen caso, sin embargo... No siempre le ponen caso. Sin embargo, si tú miras los últimos 3 eventos que hemos tenido en relación con las Cortes y los comparas con lo que tuvimos, con los procesos que tuvimos hace 10, 8 años, hay una superación. El resultado es considerablemente de mayor calidad. Yo no estoy de acuerdo, y perdón, porque hay que recordar qué pasó en el 2018 con los fiscales. ¿Qué pasó con los fiscales y la denuncia de Edith Febles? Vamos a ver. Ahora estamos viendo los resultados de esa denuncia con el comportamiento y las omisiones del actual fiscal del Distrito Nacional. Vamos a ver, hace un año, en el 2017, un año y pico, se designaron 4 nuevos jueces en la Suprema Corte de Justicia. Ese fue un proceso bueno. Como valoración general, superior a lo que teníamos. Se pusieron 3 de carrera. Hace semanas se designaron 4 nuevos jueces en el Tribunal Constitucional. Le habla una persona que participó en ese proceso como postulante. Y que debió de ganar. El resultado de ese proceso es cualitativamente superior a los procesos que había desencadenado el Consejo Nacional de la Magistratura en sus eventos anteriores. Y la composición del Tribunal Superior Electoral, ese Tribunal Superior Electoral que está funcionando hoy, son resultados del trabajo del Consejo. Eso no lo podemos obviar. Del Consejo, por supuesto, la intervención de la sociedad fue muy importante en todo esto. A eso me quiero referir, En parte, el resultado de esos procesos tiene que ver con que la gente... La sociedad necesita ver también evidencia de que ciertamente estamos en presencia de órganos diferentes, más eficientes, porque hay problemas que hay que superar. Lo de la lentitud que hablaba con que funcionan los tribunales, el sistema judicial, el tema mismo de la presencia política que se hace ciega frente a casos de corrupción, sobre todo, corrupción administrativa, es un problema muy serio que no vemos señales encaminadas a solucionarlo. No la vemos porque fíjate cómo va el caso de Brecht. Eso va para largo. Y el tema, Adalberto, es que, y quiero insistir en eso, en el mundo ideal, los líderes, los dirigentes políticos, los funcionarios públicos deben cumplir estricta y ciegamente con los mandatos de la ley. Ese es el mundo ideal. Ese mundo no existe en la realidad en ningún país. En ningún país. Los políticos cumplen la ley solo en la medida en que les beneficia o en que saben que el no cumplimiento de la ley tiene consecuencias en la ciudadanía. Y las consecuencias tienen que ser políticas. Y por eso es que aunque estemos agobiados, aunque tenemos demasiados frentes abiertos, el involucramiento ciudadano es imprescindible para que las cosas funcionen. Sí. Imprescindible. La independencia, la llevada y traída independencia del Poder Judicial. Del Ministerio Público. Sí, bueno, del Ministerio Público y Judicial también. ¿Cómo la valora? ¿Cómo...? Mira, yo creo que nosotros seguimos con un gran déficit
general en ese tema, que se afianzó en términos de sus fundamentos institucionales con la reforma constitucional del año 2010. Es decir, la reforma del 2010 consolidó el marco jurídico para la vuelta a la penetración de los poderes partidarios al control de las estructuras superiores de administración. ¿Quiere decir que eso fue un retroceso en comparación con la reforma del 2007? Absolutamente. Por eso se discutió hace 8 años aquí a mansalva. Hay un retroceso. Es decir, hay un diseño institucional. Hay un diseño institucional favorable al control. Bueno, expresado, me imagino que expresado en el Consejo Nacional de la Magistratura. Entre otras cosas. Cuando se aumentó la presencia del control del Estado, o sea, sí, pero no solo es eso. Por ejemplo, aquí se discutió cuál es la razón de ser de la incorporación de la Procuraduría General de la República y el titular como miembro ex oficio del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero es más, hay cosas más sutiles. Por ejemplo, el Consejo del Poder Judicial es el órgano responsable, como órgano de gobierno y de administración del Poder Judicial, es el órgano responsable de evaluar a todos los jueces del país, menos a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. ¿Quién evalúa a los miembros de la Suprema Corte, del Consejo Nacional de la Magistratura, bueno, que tiene en su matrícula a dos jueces de la Suprema Corte de Justicia cuya posibilidad de superar favorablemente una evaluación de desempeño siempre habrá la posibilidad de que esté supeditada al comportamiento de su voto en el Consejo. Pero fíjate que en el 97, que fue cuando comenzó a funcionar el Consejo de la Magistratura, habían 2 jueces y ninguno de los 2 quedaron en el nuevo órgano. Sí, es correcto. Bueno, ellos fueron parte de su salida, fue parte del cambio. Fue parte del cambio y que reclamaba la gente y ellos quedaron ahí. ¿Ahora tú no crees que va a pasar lo mismo? Bueno, yo creo que va a haber cambios. Tiene que haber cambios. Va a haber cambios en el poder, en la Suprema Corte de Justicia. Hay 12 jueces que deben ser evaluados. Son 17, hay 5 que no tienen no han cumplido los 7 años que dice la Constitución que deben cumplir para ser evaluables. Y yo pienso que de los 12 evaluados que se van a evaluar, una parte saldrá. Y yo creo que en general habrá razones para que salgan. Ya. Es decir, ¿Y el presidente piensa que el presidente debe salir? Yo creo que el Poder Judicial, y hace un momento quería resaltarlo, uno de los problemas sensibles, digamos, que explican esta situación de estancamiento hacia la baja en la imagen del Poder Judicial, tiene que ver con que no tiene liderazgo. O sea, el Poder Judicial se quedó sin una cabeza que encarne el liderazgo, la visión, la preocupación consistente, adecuadamente informada, los conocimientos de conformidad con las demandas y las exigencias de la sociedad de hoy. Eso no existe en el Poder Judicial, en la cabeza del Poder Judicial. Tenemos un presidente de la Suprema Corte de Justicia que es un jurista extraordinario, un abogado de una trayectoria impresionante en términos de formación, de capacidad, de éxito, pero que no tiene habilidades de gestión mínimas. Cristóbal Rodríguez, ¿qué espera del día 10 de enero, cuando empiecen? El día 10 empieza el proceso. El proceso, bueno, de este proceso. Van a pasarle el rodillo a esas juezas
que producen votos disidentes. Yo no creo. No. Yo no creo. No, pero, ¿qué es lo que percibe que podría pasar? ¿O vamos a cambiar de una Suprema favorable a Leonel Fernández para que el presidente Danilo Medina tenga su propia Suprema a la medida de sus intereses? Mira, yo pienso que el elemento determinante de lo que va a pasar no ha sucedido. O sea, lo que va a marcar la tónica de lo que sucederá es el reglamento de evaluación. Y por tanto, toda la preocupación ciudadana, periodística, empresarial, Tiene que estar centrada política, en eso ahora. tiene que estar en cuál va a ser el contenido del reglamento de evaluación. ¿Qué tan previsible Ya. en términos de sus resultados Pero va a ser el proceso? ¿Qué tanto? O sea, porque ¿qué son? A mí me preguntaron cuando empezó, ¿qué usted espera? Yo lo que espero es que se cumpla la Constitución y la ley. ¿Qué dice la Constitución y la ley? Que hay que preservar la cuota de las 3/4 partes de jueces que vengan de la carrera. Que hay que preservar un nivel de equilibrio en la composición entre hombres y mujeres en la Suprema Corte de Justicia. Que tiene que haber un ordenamiento normativo, es decir, el reglamento, que permita predecir los parámetros de evaluación que van a determinar quiénes pueden ser confirmados y quiénes deben salir. Es decir, el reglamento va a ser clave, Si el reglamento no permite, no establece criterios precisos, claros, sobre qué es lo que va a determinar quién se queda ahí, quién no, entonces habrá que preocuparse. ¿Quiénes a partir del elaboran? el Consejo. El propio Consejo. El Consejo, lo que normalmente se hace, es que se designa una comisión en la que normalmente participa el secretario del Consejo, asistido y que ya hay antecedentes, ya se revisa el anterior. Del consultor jurídico, sí, de la presidencia, que tiene un equipo de talentosos abogados jóvenes ahí. O sea, yo no tengo, y debo en esto ser totalmente franco, yo no tengo yo tengo buenas expectativas. Mirando lo que ha pasado, sí, los tres eventos, el análisis que acaba de hacer. mirando los 3 eventos claro, que han pasado recientemente, sí, yo tengo buenas expectativas. Ahora, tener buenas expectativas no basta. He oído tener buenas expectativas a organizaciones como Gracias por el café. El Colegio de Abogados, organizaciones importantes pidiendo todavía, pidiendo la sustitución del presidente de la Suprema. Él dijo en algún momento que no se iba a retirar, antes se había dicho que sí. Probablemente mañana el lunes. Bueno, él anuncie que no vas a aspirar a permanecer en el cargo. Será lo más elegante, parece. Una de las peculiaridades del Día del Poder Judicial en el año 2019 es que llega 3 días antes de que se inicie el proceso de evaluación. Un proceso que involucra al órgano cabeza del Poder Judicial. Mira, uno en esto con lo único que cuenta es con conjeturas y especulaciones. Yo, respecto de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, me remito a una cuestión objetiva. Yo no sé si el magistrado Germán se va a quedar o no se va a quedar. Yo no sé si él tiene intenciones de continuar o si no. ¿El magistrado cuál? Mariano Germán. Ah. Sí. Ahora, yo reitero, y lo quiero decir nada personal, el Poder Judicial necesita un liderazgo que él no tiene. La Suprema Corte nunca ha tenido una mujer presidiéndola. No. Ni se asoma esa posibilidad ahora. No podríamos considerar esa posibilidad. Ojalá, de que una mujer, una magistrada respetada. Ojalá las hay en la Suprema Corte de Justicia. Y la hay en el sistema, la judicatura. No, las hay en la Suprema. Hay en la propia Suprema. Pero bueno, la hay también en el Tribunal Constitucional. La hay en todo el sistema. Ahora, lo cierto es, Cristóbal, y este tema nos remite a muchos otros aristas, que en el gobierno hay una discriminación grande
del género femenino en los órganos de poder. De 22 ministerios Bueno, solamente tenemos 3 mujeres, en el Senado tenemos apenas un 12%, en la Cámara de Diputados que más hay, Rosario, y en las altas cortes. Rosario Espinal Ajá. y Sergio Galván hicieron hace unos Sí, meses sí. una investigación. Sí. Y lo más curioso y descorazonador es que eso pasa, a pesar de que en el estudio constataron de que no hay ningún indicador objetivo que permita justificar Esa situación. que haya menos mujeres. Es decir, eso pasa a pesar de que las mujeres han demostrado que tienen tanto y muchas veces más capacidad que los hombres para gestionar posiciones en el Estado, en el gobierno, en la administración. La señora Tavares, que murió. Doña Margarita. Doña Margarita Tavares. Doña Sí. Margarita. Decían que nadie tenía la capacidad de trabajo De esa que mujer. esa señora, Bueno, a pesar de su edad. Bueno, yo, por una relación personal cercana con una nieta de doña Margarita, frecuentaba su casa los domingos, por muchos años. Y yo te puedo decir que nosotros nos sentábamos en el patio horas. Y la Bien. música de fondo era el teclado de una máquina de escribir, no una computadora, una máquina de Donde escribir la doña estaba que fajada ella ahí, tenía trabajando. trabajando ahí. Bueno, Cristóbal, se nos acabó el tiempo. Es lamentable. La próxima vez te vamos a invitar en su calidad de juez de la Suprema Corte de Justicia. No. Esperamos que no más nos saque cariño, el pie. por favor. Que no nos saque el pie cuando eso ocurra. Señores, muchas gracias por la invitación. Y gracias a ustedes. Y bueno, no se vayan, que todavía queda más. Ayuden a los muchachos con su parte del programa.